Amén y amén. Yo le decía, hermano, hermana, que el tema que quiero trabajar se llama los enemigos del sacerdocio. ¿Por qué? Porque fíjese que una de las cosas importantes en la palabra del Señor, todo es importante, no es bueno minimizar textos en la palabra, ¿verdad? Porque toda es palabra del Señor. Pero una de las cosas, de los puntos claves para nosotros como cristianos es saber quiénes somos en Dios. ¿Qué papel desarrollamos en Dios? ¿Por qué Dios nos llamó y para qué Dios nos llamó? Hermano, es bueno saber que Dios nos llamó para ser salvos. ¿Decimos amén? Pero no solamente nos llamó para ser salvos. A la luz de la palabra del Señor, por los versos que hemos leído, Apocalipsis capítulo 1, nos llamó para ser reyes y sacerdotes. Y ahí mismo en el libro de Apocalipsis, unos capítulos más adelante, me parece que en el capítulo 5, dice la palabra del Señor que nos hizo reyes y sacerdotes para que reináramos con Él en la tierra. Durante el tiempo milenial, ¿verdad? Durante el tiempo en el que Cristo va a estar gobernando la tierra antes de entregarlo al Padre. Ahora, yo quiero que quede establecido en su corazón este principio. Usted y yo somos un sacerdocio. Somos, amados hermanos, llamados a ejercer un sacerdocio en Cristo. Hermano, usted tiene de parte de Dios ese llamado. Un llamado a ministrar la presencia del Señor y un llamado para estar siempre delante de la presencia del Señor. Así como el sacerdote levítico en el Antiguo Testamento, se recuerda, recibía ofrendas, las presentaba al Señor. El sacerdote era una persona que se ponía entre Dios y el pueblo. Y eso es lo que usted y yo somos. El texto que yo quiero trabajar, hermano, o la cita que yo quiero trabajar, porque fíjese que lo que le quiero trasladar, le decía, es los enemigos del sacerdote o del sacerdocio. Si usted va por favor al capítulo 22 de Primera de Samuel, quiero leer estos versos con usted. Primera de Samuel capítulo 22, verso 17 enseguida. Yo quiero que cuando usted lo tenga, hermano, me anuncie con un amén. Y si usted no lo puede encontrar, con la más grande de las confianzas, acérquese a alguien y dígale: hermano, yo no puedo encontrar mi cita, ayúdenme por favor. Recuerde que entre hermanos nos debemos de ayudar. Amén. Bueno, aunque no diga amén, pero entre hermanos nos debemos de ayudar. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor así. Primera de Samuel capítulo 22, verso 17 al 19. Mire esto. Y el rey le dijo a los guardias que le asistían, estábamos hablando de Saúl: volveos y dad muerte a los sacerdotes del Señor, porque la mano de ellos también está con David. Mire el deseo de Saúl. Saúl quiere darle muerte a los sacerdotes. Continúo. Y porque sabían que él estaba huyendo y no me lo revelaron. Pero los siervos del rey no quisieron levantar la mano para atacar a los sacerdotes del Señor. Verso 18. Entonces el rey dijo a Doeg: vuélvete y ataca a los sacerdotes. Y Doeg edomita se volvió y atacó a los sacerdotes y mató aquel día a 85 hombres que vestían el efod de lino. Y a Nob, la ciudad de los sacerdotes, la hirió a filo de espada, tanto a hombres como a mujeres, tanto a niños como a niños de pecho. También hirió a filo de espada bueyes, asnos y ovejas. Yo le decía, hermano, que el tema que le quiero trabajar el día de hoy es los enemigos del sacerdocio.
Antes yo le quería establecer a usted para que no vaya a pensar, bueno, el sacerdote solo es el pastor, el sacerdote solo es el diácono, el líder, el sacerdote solo es fulano, mengano, qué sé yo. No, a la luz de la Escritura, todos aquellos que recibieron de parte de Dios la bendición de recibir a Cristo Jesús, venimos a ser un pueblo de sacerdotes. Venimos a ser una nación santa, un pueblo adquirido con el propósito eterno de Dios de ministrar en su santo templo. Ahora, cuando yo estaba leyendo esta parte en la Escritura, hermano, miraba que Saúl está persiguiendo a David. Saúl quiere matar a David. Saúl está detrás de David porque se desató en él un espíritu de celo, porque de alguna razón venía este espíritu de envidia y decía, David no puede ser más que yo soy el rey. Y dice la palabra del Señor que en uno de sus ataques, un sacerdote, hermano, le ayudó a David. Y David, hermano, dice la palabra ahí en el libro de Primera de Samuel, que cuando Saúl se entera, se enoja, porque él considera que el sacerdote está en contra de él como rey. Entonces le da una orden a sus guardias, dice el verso 17, y le dice, vuélvanse y denles muerte. Bendito sea el Señor, porque siempre hay gente temerosa de Dios. Gente, amado hermano, que no va a actuar en contra de aquellos que tienen sacerdocio de parte del Señor. Y dice la palabra ahí que ellos no quisieron, pero hubo un hombre que sí fue. Dice ahí en el verso 18 dice ahí en el verso 18 que había un hombre llamado Doeg. Este hombre, cuando le dio la orden Saúl, él se regresó. Y la Biblia es un poco más clara y dice, Doeg era edomita. Hermano, Edom viene de Esaú, perdón. Esaú, el hermano de Jacob, se recuerda, había una rivalidad entre ellos por la primogenitura. Y una de las cosas que vino enseguida a mi corazón cuando miré que era edomita, era que, hermano, Saúl era un hombre que vendió su primogenitura. Mas no le quiero hablar de esto, quiero hablarle de los enemigos del sacerdocio. Porque usted como sacerdote de Dios, yo como sacerdote de Dios, hermano, hay enemigos que nos quieren apartar, diga conmigo apartar, de este sacerdocio. Hermano, es bien interesante cómo este hombre edomita fue y empezó a matar. Mire esto. Antes allí, no lo puse. Si usted no mira algo, dígame. Esa palabra, hermano, sacerdote viene del hebreo Cohen, que quiere decir un representante del pueblo ante Dios. Un sacerdote en el tiempo del Antiguo Testamento era aquella persona que servía, oiga esto, que servía como un mediador. Hoy no, porque hoy tenemos a Cristo. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, dice la palabra del Señor. Pero en el Antiguo Testamento se miraba la sombra y la figura de lo que vendría a ser en el Nuevo Testamento la tarea de nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra sacerdote ahí quiere decir que es un representante del pueblo ante Dios. Es decir, cuando Dios deseaba hablar con el pueblo, buscaba un sacerdote, cuando Dios quería recibir del pueblo ofrenda por el perdón de sus pecados, buscaba un sacerdote. No cualquiera era sacerdote. En ese tiempo había una tribu, hermano, había una tribu que el Señor había apartado para él. Entonces yo miraba, hermano, que como no todos podían ser sacerdotes, yo empecé a buscar, hermano, cómo el enemigo busca a aquellos que tienen sacerdocio de parte de Dios.
Yo le decía a usted, todos nosotros, en la era de Cristo, cuando Cristo viene, da su sangre en el monte Calvario por todos nosotros, todos aquellos que venimos a creer en Él, nos convertimos en real sacerdocio, según Primera de Pedro capítulo 2 verso 9 y Apocalipsis capítulo 1 verso 6 y otros tantos versos. Entonces, como nosotros venimos a ser sacerdotes, hermano, yo quería mire esto, ahí en Primera de Samuel, lo que representa el ataque a un sacerdote. Mire esto, ahí en Primera de Samuel verso 13, Primera de Samuel capítulo 13, verso 13, dice la palabra: y Samuel le dijo a Saúl: has obrado neciamente, no has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ordenó. Si ahora el Señor te hubiera establecido tu reino sobre Israel para siempre. El profeta Samuel tarda en regresar. Saúl lo está esperando. Lo mandaron, hermanos, si no estoy mal, lo mandaron a una guerra, lo mandaron a realizar una tarea de parte de Dios. Y cuando Saúl está en eso y viene, el pueblo se le está desesperando y se le está yendo. Y dice la Biblia que él mandó a traer el efod y él presentó una ofrenda a Dios. Él no era sacerdote. Él no era sacerdote, y cuando viene Samuel, dice la palabra que le dice: oye, ¿por qué tú hiciste esto? Tú no eras sacerdote. Hermano, era prácticamente imposible que una persona que no tuviese sacerdocio de parte de Dios pudiera ofrecer sacrificio. No que no lo hiciera, sino que Dios no lo recibía. Porque el sacerdote era aquella autoridad espiritual, era aquella persona que el Señor había puesto en medio de su pueblo para esa tarea. Usted se recuerda cuando el pueblo, hermano, se levantó en contra del sacerdocio de Aarón, en contra de Moisés, y dijo el Señor: bueno, vamos a hacer algo. ¿Saben qué? Yo les voy a decir a quién yo he escogido. Dice que pusieron unas varas ahí, y la vara que reverdeció fue la vara de Aarón. El Señor estaba diciendo: yo estoy estableciendo un sacerdocio. Era, hermano, que Dios tiene personas, o tenía personas en ese entonces, donde Él las había dedicado para este trabajo específico. Saúl se tomó un atrevimiento que no podía hacer. Ahora, como el tema que estoy trabajando se llama el ataque o los enemigos de los sacerdotes, yo miraba, hermano, que si no hay sacerdocio, por este verso, si no hay un sacerdocio en nosotros, diga conmigo, en mí. Si yo no tengo sacerdocio, hermano, yo no puedo presentar ofrenda. ¿Cierto? Si yo no soy sacerdote de Dios, si yo no ejerzo labores sacerdotales en Dios, no estoy diciendo que sirva en la iglesia, ojo, no estoy diciendo que tiene que ser líder, ujier, diácono, anciano, pastor, no. Estoy diciendo que en su vida cristiana usted tiene un sacerdocio. Y un sacerdote como usted y como yo, aunque no sea líder en la iglesia, hermano, usted tiene actividades tales como la oración, como el ayuno, como una vida en santidad, como una vida agradando a Dios, como una vida de santuario. ¿Está conmigo? Entonces, cuando yo sé que tengo ese sacerdocio, lo empiezo a ejercer, hermano, hay de parte de Dios la gracia de que Él recibe nuestras ofrendas. Pero cuando yo no actúo como sacerdote al estilo Saúl, entonces estoy ofreciendo una ofrenda que Dios no va a recibir. Mire la importancia del sacerdocio, porque si no hay sacerdote, Dios no recibe holocaustos. Dios no recibe, hermano, esas oraciones, ¿verdad?, tan lindas, tan necesarias. Si no hay sacerdocio en nosotros, el Señor
no la reciben. Por eso es que le dice Samuel a Saúl: has obrado neciamente, locamente, dicen algunas versiones. Tú no eres sacerdote. Como no eres sacerdote, no puedes ofrecer o no puedes hacer la tarea sacerdotal. Pero nosotros sí somos sacerdotes. Usted y yo somos sacerdotes. Por lo tanto, usted y yo podemos ofrecer a Dios ofrenda por nuestros pecados. Hermanos, mirábamos las primicias. Ofrecemos, hay primicias que uno ofrece por nuestros familiares, ¿se recuerda? Ahora, no que usted traiga dinero y pacte con Dios. Usted sabe que no vamos en esa línea. Pero sí creemos, hermano, que cuando hay un sacerdocio, Dios recibe la ofrenda. Ahora, mire este otro verso. Allí en Malaquías, capítulo 2, verso 7, porque lo que yo le quiero apuntalar es la importancia de que usted y yo sepamos y actuemos como sacerdotes. Dice ahí: los labios del sacerdote, ¿qué deben de tener? Sabiduría. Usted y yo, en nuestros labios hay sabiduría, hermano. Porque usted es sacerdote, ¿verdad que sí? Somos sacerdotes. Amén. Entonces, en sus labios debe de haber sabiduría. Debe de haber sabiduría, porque dice ahí que a usted van a venir las gentes para ser instruidos. Pero mire esto: pero si no hay sacerdocio, no hay instrucción. Y si no hay sacerdocio, no hay sabiduría. Y usted se recordará que Proverbios capítulo 1 dice que el principio de la sabiduría es... Y si no hay sabiduría, si no hay sacerdocio en mí, hermano, no hay temor a Dios. Quiere decir que, bueno, si yo no me considero un sacerdote de Cristo, quiere decir que yo puedo hacer lo que quiera. Al cuerpo lo que pida. ¿Verdad que sí? No. Si yo me considero un sacerdote de Cristo, que lo soy, dice ahí, ha de haber sabiduría en mis labios. Y si hay sabiduría en mis labios es porque hay temor de Jehová. Mire que estaba escuchando por ahí una enseñanza. A mí me gusta mucho escuchar. Y escuchaba acerca del liderazgo y de cómo deben de trabajar, cómo un pastor debe de escoger a su liderazgo. Mire esto. Diga, no me voy a enojar. Mire esto. Porque la enseñanza era para pastores. Cómo el pastor debe de seleccionar, hermano, el liderazgo. Porque el liderazgo es el apoyo pastoral. El liderazgo es el apoyo, hermano, donde el pastor se recarga para poder realizar todo lo que tiene que realizar. Y decía este pastor, decía: yo cuando vienen a mí postulando para una posición en la iglesia, yo lo primero que les digo es esto: ¿tú quieres servir a la iglesia? Sí, pastor. Quiero que sepas que servir es un privilegio. Es decir, no todos sirven. Y si tú quieres servir, quiero que sepas que es un privilegio servirle a Dios. Como es un privilegio servirle a Dios, quiero que sepas. Se me queda bien. Es lo que dijo este pastor, bueno. Quiero que sepas que tú eres el que desea servir y Dios te va a dar la oportunidad. Dios no necesita de ti, pero te está dando la oportunidad. ¿Quieres servir? Sí, pastor. Pues, como es un privilegio, quiero que lo cuides. Ok. Y otra cosa, decía este pastor: cuando tú vienes al privilegio, tu vida ya no es tu vida. Silencio. Si a las 5 de la mañana hay que orar en la iglesia, I don't care where you are.
¿You comprende? Si a las 5 de la mañana hay que venir a la iglesia, no me importa dónde tú estés, pero tienes que estar a las 5 de la mañana. Porque desde el momento en que tú decidiste servir a Dios, tu vida personal se acabó. Ay, yo estaba, Dios mío, yo le digo eso a los muchachos, se van. Ahí está su diaconado, pastor, me van a decir. Y decía este pastor, es que es como en el ejército. De hecho, la Biblia dice que somos soldados de Cristo. Y dice, es como en el ejército. Tú te metes al ejército y te metes para servir a tu patria. Hermano, tú no le vas a decir al capitán, al general, a donde tú te hayas ido a meter, no, yo solo puedo venir los días que pueda. ¿Qué soldado es este? No, yo no, a mí no me gusta esta arma, yo quiero otra arma. Ay, hermano. Y me llamaba la atención, hermano, porque fíjense, hay sacerdocio en la casa del Señor, pero tiene que haber sabiduría. Y tiene que haber instrucción. Ahora, por eso el enemigo está atacando sacerdotes. Hermano, al enemigo no le conviene que tú te levantes como sacerdote. ¿Sabes por qué? Porque tu vida en temor a Dios se va a acabar. Porque si no hay sabiduría, no hay temor a Dios. Y si no hay temor a Dios, tú como sacerdote no vas a hacer la voluntad de Dios. Por eso el enemigo quiere atacar el sacerdocio. Y si no hay sacerdocio, hermano, ¿quién enseña? ¿Y qué enseña? Un montón de cosas que nada que ver con la palabra, nada que ver con la escritura. Hermano, y la gente las toma como que si realmente estuvieran escritas acá. Continúo. Si no hay sacerdocio, no hay sabiduría, no hay santidad. Si no hay sacerdocio, no hay instrucción. Mire por qué el ataque al sacerdocio. Ahí en el libro de Levítico, capítulo 10, versos 10 y 11, dice la palabra del Señor: y para que hagáis distinción entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y para que enseñéis a los hijos de Israel todos los estatutos que el Señor les ha dicho por medio de Moisés. El enemigo no quiere que haya sacerdocio en tu vida. Es que, hermano, no se trata de que, híjoles, yo solo quiero ir a la iglesia, pero como no me gusta orar, yo no oro. Es que yo solo quiero ir a la iglesia, pero I don't like to read the Bible, so I don't read it. No, you are a priest. You have to read the Bible. Usted es un sacerdote, usted tiene que leer la Biblia. Usted tiene que orar. Y dice ahí, hermano, ¿por qué? Porque donde hay sacerdocio, hay distinción. Cuando yo soy sacerdote, dice Levítico, te voy a poner como sacerdote. ¿Para qué? Para que sepas hacer distinción entre lo bueno y lo malo. Hoy a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Hoy es más importante, hermano, una ofrenda de $10,000. Si usted la quiere dar, dela. Hoy es más importante una ofrenda que una vida en santidad. Hoy es más importante, hermano, hoy es más importante la apariencia que un corazón limpio. Por eso el Señor dice, yo necesito que haya sacerdotes. ¿Para qué? Para que le enseñen al pueblo a distinguir lo que es bueno y lo que es malo. Esto sí puedo hacer, esto no puedo hacer. Pastor, pero a mí me gusta. Sí, hijo mío, pero no lo puedes hacer. Pastor, pero es que usted sabe, yo qué sé yo, yo era esto en el mundo y yo quería. Sí, hijo mío, pero aquí no se puede. Pastor, pero es que fíjese que a mí me gustan las faldas hasta arriba, pastor. Sí, hijo mío, pero aquí no se puede. ¿Por qué? ¿Por qué, pastor? Porque vas a despertar. Vas a despertar deseos de seducción
en el hombre. Pastora, dice que a mí me gusta esto. El sacerdote enseña lo que es bueno y lo que es malo. Por eso el enemigo dice, no, yo no quiero que haya sacerdocio. Cuando Saúl le ordenó a los guardias, maten a los sacerdotes, ellos dijeron, no podemos. No podemos, porque el sacerdocio es vital en la vida del pueblo. Pero cuando se lo dijo a Edom, a este Doeg, edomita, dice que él dijo, yo voy y los mato. Hermano, qué terrible que alguien atente y quiera matar tu sacerdocio. Yo, hermano, veía esto y decía, es que si no hay sacerdocio, no hay quien enseñe, no hay quien discierna, no hay quien instruya, no hay quien pueda hablar con sabiduría. Y todo eso lo es usted. ¿Cuántos se duermen en el culto? Levanten la mano. Hermano, los sacerdotes no se duermen en el culto. Aunque tengan sueño, ponen ahí para que no se duerma, hermano. Mire esto. Los enemigos del sacerdocio. Es que en estos 3 versos que le mostré, lo que yo quiero mostrarle a usted es que el enemigo no quiere que usted sea sacerdote. ¿Por qué? Porque sabe que usted, ejerciendo su trabajo sacerdotal, usted va a poder hablar con sabiduría, tener el temor de Jehová. Usted va a poder instruir, hermano, a quienes se acerquen a usted. ¿Qué les va a enseñar? El temor a Dios. ¿Qué les va a enseñar? A vivir con Dios. ¿Qué les va a enseñar? La comunión con Dios. ¿Qué les va a enseñar? Todo lo que se necesita para poder ser parte del pueblo de Dios, hermano. Y el enemigo no quiere. Entre menos sacerdotes haya, mejor. ¿Por qué? Porque si no hay sacerdocio, no hay ofrenda, sigue habiendo pecado. Si no hay sacerdote, no hay doctrina. Y si no hay doctrina, dice el libro de los Jueces, todo mundo vive como quiere, como mejor le parezca. Ahora, los enemigos del sacerdocio. Comencemos ahí con Doeg. Esa palabra, hermano, ese nombre, mire todo lo que quiere decir. Quiere decir estar ansioso. Mire qué terrible. Dentro de los enemigos del sacerdocio, la ansiedad es terrible. Te puede destruir. La ansiedad te puede llevar a tomar decisiones no correctas. La ansiedad es lo opuesto a la paciencia. Y la paciencia es fruto del Espíritu de Dios viviendo en nosotros. Doeg, una de las acepciones de su nombre según el hebreo, es estar ansioso. Ya quiero. Ay, ya quiero que mi cheque llegue y todavía apenas es domingo. Ya quiero que sea viernes porque mi cheque. Ya quiero ser pastor. Ah, qué bueno, sí. Ya estudiaste la Biblia. No. Pues estudia la Biblia primero. Yo he conocido, hermanos, buenos hombres de Dios, hermanos, que tienen el deseo, pues, ¿verdad? Tienen el deseo. Yo a veces digo, híjoles, qué lindo es ser pastor, ¿verdad? Pero tienen el deseo y yo les digo, pero no te gusta leer la Biblia, ¿y qué les vas a predicar? Dios va a poner palabras en mis labios, sí, pero va a poner palabras que ya tú hayas leído. Porque Jesús dijo, y el Espíritu Santo les recordará lo que yo les he enseñado. Estar ansioso. Un enemigo del sacerdote es la ansiedad. Por eso el apóstol Pedro dijo en una de sus cartas, pongan toda su ansiedad sobre él. Hermano, un enemigo del sacerdocio, según la palabra hebrea para Doeg, es estar acongojado, es estar afligido, es estar asustado, es contristar. Mire qué tremendo. Contristar quiere decir poner triste a alguien, es fatigar. Yo les decía a ustedes la semana pasada, si no estoy mal, nosotros no nos podemos cansar, iglesia, porque somos sacerdotes, ¿verdad que sí? Usted no se puede cansar. Usted no se puede cansar de servir. Usted no se puede cansar de adorar. Usted no se puede cansar de venir al culto. Usted no se puede cansar. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted se cansa de hacer algo para Dios, hermano, el enemigo usa eso para apartarlo.
Por eso el apóstol, por eso Jesús como apóstol de nuestras almas viene y dice, si alguno está cansado, venga. Hermano, no podemos caminar cansados, espiritualmente hablando. Usted se siente cansado, hermano, venga a los pies del Señor, doble sus rodillas delante del Señor y dígale, Señor, estoy cansado, Señor. Señor le va a decir, ¿estás cansado, hijo? Sí, Señor. Pues tomo tus cargas. Pero si usted pretende vivir cansado, ¿sabe qué va a pasar? Usted va a llegar enojado al culto. Usted va a predicar enojado. Usted va a ministrar alabanza enojado. Imagínese que yo venga enojado a predicar. Ándale, chiquito. Ándale, chiquito. ¿Dónde va a venir enojado? Ya va a ver. Una palabra enojada, una persona enojada, hermano, no mide sus palabras. Yo he visto gente predicar enojados. Y Dios, pobre pueblo, hermano, pobre pueblo, hermano. Y he visto cómo en lugar de bendecir, dice la palabra del Señor que nosotros en parte predicamos y en parte profetizamos. ¿Por qué? Porque la palabra de profecía trae exhortación, consolación y edificación. No nos pusieron para golpear al pueblo, aunque esté enojado. Yo es lo que le digo a los predicadores. Ustedes no me vayan a andar ahí variando al pueblo. Si alguien tiene que variar al pueblo, soy yo. Que yo soy el pastor. Pero imagina, una persona enojada golpea. Y cuando nosotros nos cansamos, podemos llegar a eso. Por eso, uno de los enemigos del sacerdocio, empezando con el nombre Doeg, es estar ansioso, acongojar, afligir, asustar, contristar, fatigar y temor. Diga conmigo, yo no tengo temor, pastor. Yo no tengo temor. ¿Por qué no tiene temor? Porque la Biblia dice que Dios no nos dio un espíritu, sino nos dio un espíritu de autoridad, poder, de amor, poder y dominio propio. Hermano, usted como sacerdote no le puede tener temor al enemigo. ¿Cuánto le tienen temor al enemigo? Imagínese que usted se para a las 3 de la mañana y va a tomar agua ahí a la cocina y de repente ahí en la sala, Satanás, que el Señor lo reprenda. ¿Qué haría usted? Hermano, se le olvida el agua. ¿Sabe usted que el sacerdote vive en un nivel espiritual de esa magnitud? El sacerdote puede ver lo que espiritualmente se mueve. ¿Por qué usted cree que Jesús, cuando se acercaban los enfermos, le decía al demonio, demonio sal? Porque él miraba a los demonios. ¿Por qué usted cree que Eliseo no tenía temor cuando estaba rodeado por los asirios? Porque él podía ver lo espiritual. El sacerdote puede ver lo espiritual. Hermano, si el día de mañana viene un demonio a tocar la puerta de su casa, usted no se va a echar a correr. ¿Por qué? Porque usted es sacerdote. ¿Sabes qué? En el nombre de Jesús, yo soy sacerdote del Dios Altísimo, así que a mi casa no puedes entrar. Déselo fuerte al Señor. A mí me gustaría, hermano, a mí como pastor, cuando me mandaban a ministrar en los encuentros, se movía una atmósfera, o se mueve una atmósfera espiritual muy fuerte. Y en ocasiones teníamos que ministrar liberaciones, hermano, y a mí me encanta eso. Me encanta, usted sabe, yo se lo digo todo el tiempo, a mí me encanta cuando en las ministraciones, en las liberaciones, hermano, uno toma la autoridad de parte de Dios y le tiene que decir al demonio, demonio, sal.
Y estos te contestan, y estos te empiezan a hablar, y estos empiezan a decir, no quiero salir porque el papá de esta persona me dio permiso, porque he estado aquí por tantos años, porque, hermano, lo espiritual es real. ¿Cómo usted se enfrenta ante lo espiritual? Usted tiene que saber que lo espiritual es real, y usted como sacerdote tiene autoridad. Doeg quiere ponerle temor en su... No, a mí que no se me aparezca, pastor, mejor a usted. Temor, ¿para qué? Para que su sacerdocio de usted esté muerto. Ahí en el libro de Jueces, llevo 32 minutos, Padre. Hoy le voy a predicar 1 hora, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, aunque no diga amén, acuérdense que yo soy el pastor, ¿ok? Ahí en Jueces capítulo 17, verso 7 al 13. Me llamó la atención esta historia, hermano, porque dice la palabra del Señor así: y había un joven de Belén de Judá, de la familia de Judá, que era levita, y era forastero ahí. Y el hombre salió de la ciudad de Belén de Judá para residir donde encontrara lugar. Y mientras proseguía su camino, llegó a la región montañosa de Efraín, a la casa de Micaía. Yo ponía aquí entre mis notas, entre paréntesis, Efraín era uno de los hijos de José. José, recuerde que se casó con una egipcia sacerdotisa o hija del sacerdote de On. Amén. Por lo tanto, esta persona, hermano, por el contexto, tenía mucha idolatría en su casa. Y dice el verso 9: y Micaía le dijo, ¿de dónde vienes? Y él le respondió, soy un levita de Belén de Judá, y voy a residir donde encuentre lugar. Entonces Micaía le dijo, quédate conmigo, sé padre y sacerdote para mí, y yo te daré 10 piezas de plata por año, el vestido y la comida. Y el levita entró, y consintió el levita en quedarse con el hombre, y el joven fue para él como uno de sus hijos. Micaía consagró al levita, y el joven vino a ser su sacerdote, y moró en la casa de Micaía. Y Micaía dijo, ahora sé que el Señor me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. Mire esto. Ahí en esa historia, yo tomaba en consideración algunas cosas. Este levita, hermano, en determinado momento de su vida iba a poder ser sacerdote. No era sacerdote aún. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que era joven. Hermano, para ser sacerdote tenía que llegar a una edad de 33 años. Perdón, a una edad de 30 años. Para ser sacerdote en el pueblo de Israel, tú tenías que haber madurado. Este joven todavía no podía ser sacerdote, pero como era levita, dice la Biblia, él tenía un llamado a ser sacerdote. Y él ministraba. ¿Dónde ministraba, iglesia? ¿Dónde ministraba este levita? Ayúdenme. ¿Dónde servía? La Padre. Vamos a volver a leer. Vaya a Jueces capítulo 17. Enséñeme su Biblia, por favor. Quiero ver qué lee conmigo. Hermano, porque si no yo le voy a contar una historia que usted me la va a tener que creer y que después se va a andar allá. Hermano. Ok. ¿En dónde servía este levita? ¿Dónde? ¿En cuál casa? Ok, más para arriba. ¿De dónde salió pues este levita? Él ministraba en Belén de Judá. Cada tribu tenía una ciudad reservada para levitas, reservada para sacerdotes. Y la ley decía que el pueblo debía de proveer alimento y un lugar para que ellos vivieran, ¿cierto? Por eso es que en el libro de Malaquías capítulo 3, el Señor le reclama algo al pueblo. Y le dice, ustedes me están robando. ¿Por qué, Señor? Nosotros no te hemos robado. Me están robando porque no me traen mis diezmos. ¿Cómo, Señor?
Señor? No me traen mis diezmos. No hay alimento en mi casa. Mis sacerdotes están haciendo otras cosas. ¿Por qué? Porque no hay alimento en mi casa. Este levita que se encontró con Micaía vivía en una ciudad de Belén. Ahí era donde lo habían puesto a servir, pero él tuvo que salir. ¿Por qué? Porque no había alimento en Belén. Recuerde que el libro de los Jueces es paralelo, se escribió al mismo tiempo que el libro de Ruth. Y en el libro de Ruth usted puede ver que una familia llamada Noemí, llamado su esposo, ¿cómo se llamaba su esposo de Noemí? Ayúdenme. Bueno, salió su esposo, salió Noemí y salieron sus 2 hijos. ¿Por qué salieron? Porque había hambre. Y como había hambre, hermano, en Belén de Judá, este levita también tiene que salir. Entonces yo miraba, uno de los enemigos, hermano, uno de los enemigos del sacerdocio es la necesidad material. Vuelvo y repito. Uno de los enemigos del sacerdocio es la necesidad material. ¿Sabe por qué? Porque cuando no hay alimento en la casa, hermano, es que esto es terrible. En el libro de los Hechos, viene la gente con Pedro y le dicen: Pedro, tenemos problemas en las mesas. ¿Se recuerdan? ¿Está conmigo? Hechos capítulo 5, 6, por ahí 7, bueno, ahí lo buscan. Y vienen con Pedro y dicen: Pedro, hay problemas allá. Las viudas de los griegos, las viudas de los hebreos, hay como que a unas les dan más y a otras les dan menos. Necesitamos que vayas y ayudes. Y Pedro, ¿qué les dice? No es justo, no es justo que nosotros descuidemos la oración y la palabra para ir a servir mesas. Porque si yo me voy a servir mesas, ¿quién va a orar por ti? Si yo me voy a servir mesas, ¿quién va a preparar el alimento espiritual? Hermano, en el pueblo de Belén había una necesidad que hizo que el levita saliera de ahí para poder encontrar lo que él necesitaba. Hermano, y lo que él necesitaba no era algo malo, era alimento y un lugar donde vivir. Iglesia, pregunto, ¿es malo salir a buscar el alimento? Definitivamente, es malo salir a buscar otras cosas, hermano, pero si usted como sacerdote, por eso uno de los principios bíblicos es que debe de haber provisión en la casa. ¿Quién provee en la casa? Y dice la Biblia que si no provee, hermano, es peor que un incrédulo. Cuando no hay provisión en la casa, hermano, si no hay suficiente en la casa, ¿qué hace usted? Llorar y llorar. Si no hay provisión en la casa, hermano, usted empieza a descuidar su sacerdocio. ¿Sabe por qué? Porque tiene que trabajar más. Tiene que meter más horas de overtime. Tiene que quedarse más noche ahí en su trabajo. ¿Por qué? Porque hay necesidad. Por eso uno de los enemigos del sacerdocio es necesidades materiales. Por eso, hermano, uno tiene que ser buen administrador. Yo no gano mucho. Gano como 30 a la hora. No, yo no gano mucho. Pero imagínense que lo poco que uno gana, uno se lo va a gastar enseguida al McDonald's. Yo siempre aprendí este principio. Gano 500, gasto 400. Porque, hermano, yo no puedo ganar 500 y gastar 700. Dice la Biblia que debemos de ser buenos administradores. Porque si no administramos bien lo poco, ¿cómo nos van a confiar lo mucho? Ahora, la necesidad hizo que este joven tuviera que salir de la ciudad donde lo habían puesto a administrar. Por eso yo ponía ahí, hermano, enemigos del sacerdocio, según Jueces capítulo 17, necesidades materiales y la inmadurez. Dice la Biblia que era un joven, era levita, todavía no era sacerdote, pero como tenía necesidad, ¿qué hizo?
está ofreciendo plata, me está ofreciendo comida, me está ofreciendo dinero, no, perdón, lugar donde vivir. Esto es de Dios. Era inmaduro. Iglesia, perdóneme, pero no todo lo que parece ser bendición es bendición. Perdóneme. No todo lo que parece ser de bendición es bendición. No todo pues lo que pensamos que es bendición viene de parte de Dios. A veces Satanás, con tal de apartarte, empieza a darte cosas. ¿No le dijo pues a Jesús: si postrado me adoras, te doy todos los reinos de la tierra? ¿Tenía necesidad Jesús en ese momento? Sí, era una necesidad física. Satanás te va a atacar según tus necesidades. ¿Para qué? Para que tu sacerdocio se muera. ¿Qué necesitas? No, necesito $1,000 para el mortgage. Te voy a mandar allá a Sur Carolina. Allá hay un trabajo bien bueno. Allá vas a ganar $3,000. Y uno dice: ay, gloria a Dios, pastor, fíjese que me bendijo el Señor, pastor. Sí, varón, ¿cómo? Me ofrecieron un trabajo de $3,000 allá en Sur Carolina. Y pastor, yo creo que es de Dios, porque esto me va a dar para pagar el carro, la casa, la universidad. Gloria. Bueno. ¿Y tu sacerdocio? No, pastor, yo no sirvo en la iglesia. ¿Y tu sacerdocio familiar? ¿Y quién va a instruir a tus hijos? ¿Y quién va a enseñar a tu esposa? ¿Y quién les va a enseñar a discernir entre lo bueno y lo malo? Micaías tenía un algo para decirle a Levita: yo quiero comprar tu sacerdocio. Pero Micaías era idólatra, era mentiroso, robaba, le había robado a su mamá. Pero el levita, como tenía la necesidad y no tenía la madurez, él dijo: yo lo tomo, esto es de Dios. Entonces yo miraba enemigos del sacerdocio, la inmadurez. Por eso, hermano, usted y yo debemos de saber lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Haciendo un análisis introspectivo, cada uno analizándose a sí mismo. Nuestra vida sacerdotal, ¿cómo es? Porque Apocalipsis 1:6 y Primera de Pedro 2 dice que somos reyes y sacerdotes. ¿Cómo está nuestra vida sacerdotal? En los niveles de oración, Padre, en los niveles de oración, ¿cómo estamos? Padre, tú ya conoces mis necesidades, amén. Padre, bendice lo que ya me comí, por favor. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo está nuestro nivel sacerdotal de oración? ¿Cómo está nuestro nivel sacerdotal de la palabra? ¿Cómo está nuestro nivel sacerdotal de servicio? ¿Cómo está nuestro nivel sacerdotal de vida congregacional? Hermano, la inmadurez de este levita hizo que él se fuera por lo que él necesitaba. Necesito dónde comer, aquí me van a dar. Necesito quien me vista, aquí me van a vestir. Necesito quien me pague, aquí me van a pagar. Esto es de Dios, pero no era de Dios. Este levita, hermano, el enemigo que se encontró en el camino, porque él iba en un recorrido hacia la ciudad de Dan, hacia la tribu de Dan, hermano, donde iba a encontrarse con otros levitas. Pero en el recorrido, el enemigo que se le aparece para que él ya no continuara su sacerdocio legítimo fue ese hombre llamado Micaías en el 17 de Jueces, que usó la inmadurez de él y la necesidad que él tenía para arrancarle su sacerdocio. Y si no hay sacerdocio, no hay instrucción. Y si no hay sacerdocio, no hay temor de Jehová. Y si no hay sacerdocio, no hay ofrenda. Y si no hay sacerdocio, Dios no está con el pueblo. Es que yo decía: Señor, qué terrible es. Doeg dijo: y mató a todos los hombres de lino, dice.
Y mató a los niños de pecho, y mató a los niños, y mató a las bestias, y mató a todos. ¿Por qué? Porque él no quería que hubiera ni siquiera descendencia sacerdotal. Pues hermano, nosotros tenemos que Dios mío, las alarmas, ¿verdad? Las alarmas se deben de prender. Soy sacerdote, sí. Peligro, peligro, ya no oras, peligro. Ya no lees la Biblia, peligro. Ya nada más te lees el Salmo 23 antes de dormir. No, el Salmo aquel que dice en paz me acostaré, ¿verdad? Y eso por conciencia, dicen algunos, ¿verdad? Por motivos de conciencia. En paz me acostaré y así mismo dormiré, ¿verdad? Peligro. Porque si no, el enemigo quiere matar tu sacerdocio. El enemigo quiere matar tu sacerdocio. Pero es que yo miraba, Dios mío, van persiguiendo a David. Y Saúl manda matar al sacerdote. ¿Por qué? Porque le ayudó a David. Y los guardias dijeron, no, nosotros no podemos hacer eso. Pero Doeg, que no tenía temor de Dios, que venía de una descendencia de Esaú, que venía de la descendencia de un hombre que no le importó lo espiritual. A Esaú no le importó lo espiritual. Él dijo, a mí me interesa más llenar la barriga. Porque dice que llegó del campo y miró a su hermano que estaba haciendo un potaje y dijo, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo pupusas. ¿Qué estás haciendo? Taquitos al pastor. ¿Qué estás haciendo? Chiles rellenos. Yo quiero, dame. Te doy, pero si me das tu primogenitura. Ay, es que me importa la primogenitura, tómala y dame de comer. Le importó más saciar su panza. Hermano, hay personas que lo espiritual no les importa en lo más mínimo, pero tu vida depende de lo espiritual. Tu vida depende hermano, tu vida depende del sacerdocio que tú desarrollas en tu casa y en la iglesia. Porque el enemigo va a venir a atacar, va a venir a destruir, va a venir a querer poner desánimo, va a querer venir a destruir tu familia, pero ¿cómo te vas a levantar tú? Levántate como un sacerdote. Un sacerdote sabe discernir, un sacerdote puede ver, un sacerdote puede pararse, hermano, delante del mar rojo como Moisés y decirle, Señor, aquí está la señal espiritual que tú necesitas para abrir el mar, que se abra. Un sacerdote conoce señales espirituales. Hay tantas señales espirituales, iglesia, que ustedes conocen. ¿Sabe por qué? Porque su sacerdocio no ha llegado al nivel espiritual que Dios tiene para ustedes. Ya se enojó el pastor. Hablando de las señales espirituales, el sacerdote, el líder, levantaba la vara. Era una señal espiritual. ¿Para qué? Para que el mar se abriera. Moisés salía de Faraón, de la casa de Faraón, y dice que levantaba la mano como una señal al mundo espiritual, y el Señor hacía lo que tenía que hacer. Hay señales espirituales, hermano, que nosotros como sacerdotes deberíamos de conocer y que no conocemos aún. Porque nuestro nivel espiritual no ha llegado. No hemos tenido esa revelación, ¿sabe? Seguimos estando inmaduros. Entre paréntesis, voy a pasar al otro punto, todavía tengo 10 minutos. ¿Para cuánto soy su pastor? Gloria a Dios, ok. Entonces reciba esto como su pastor. Hay doctrinas, ¿verdad que sí? Hay doctrinas en la Biblia que a veces son tan fáciles de entender y a veces son tan difíciles de entender, que de tal manera lo único que nos hace comprenderlas es la revelación de Dios en nosotros. No sé si me di a entender. Yo me entendí. Por ejemplo, no le voy a pedir que levante la mano, ¿verdad? Pero cuando usted empezó a diezmar, ¿por qué empezó a diezmar? Porque fue algo que, yo tengo que diezmar. Sí, aquí está pero yo tanto tiempo miré la Biblia así y yo no pensé que fuera así. No, pero vino el Espíritu Santo y le reveló esa palabra, le mostró la luz en esa palabra y usted dijo, yo voy a empezar a diezmar. Pero primero,
usted no se va a salvar por diezmar, ¿verdad que sí? Hermano, usted no se salva por obras. Usted se salva por lo que Cristo hizo en la cruz. Entonces, en relación a eso, hay personas que no diezman. Y no por eso se van a ir al infierno. Ah, entonces ya no voy a diezmar, pastor, va a decir usted. ¿Eh? El diezmo se da, según el libro de Génesis, cuando uno reconoce la autoridad que está delante de nosotros. Porque no diezmamos por Levíticos o por Malaquías 3. Diezmamos porque hacemos las obras de Abraham, nuestro padre espiritual en la fe, como dijo Jesús en San Juan capítulo 8. Y Abraham diezmaba. Entonces cuando nosotros, yo tengo que diezmar, ahí está mi diezmo. Pero eso es una revelación que el Señor nos dio en esa doctrina. Ahora, otra de las doctrinas, hermano, aprovechando este paréntesis y aprovechando que usted me dio permiso de predicar una hora, otra de las doctrinas, hermano, fuertes, por hacer mención, es por ejemplo usar el velo. Dice la Biblia que la mujer cuando ore o profetice, que se cubra la cabeza, ¿verdad que sí? ¿Y por qué no se la cubre? Dijo el apóstol Pablo que a la mujer le fue dado el cabello por velo para sus tareas cotidianas, pero para las tareas sacerdotales se necesita la cobertura. Esa es una señal espiritual que no todos entienden. Usted diezma porque le cayó esa revelación. Usted se usa velo porque le cayó esa revelación. Usted no usa velo porque no le ha caído esa revelación. Voy a hacer un paréntesis, ya voy a cerrar el paréntesis. Si usted entiende esa revelación, oiga esto como su pastor. ¿Para cuánto soy su pastor? Me van a apedrear por esto. Hermano Justino, encárguese de ella, por favor. Agárremela. Como su pastor. Así como la revelación a usted le llegó para poder diezmar, muchas doctrinas como esa vienen por revelación. Y si usted las entiende, hágalo. No, pastor, es que me voy a ver rara yo solo. Por eso digo que me van a apedrear. Me voy a ver rara, pastor, yo solamente con... Y si a ti te lo reveló el Señor, hazlo. No, pastor, pero a ti te lo reveló el Señor, hazlo. Pero ni la pastora se cubre, no se lo han revelado aún. El evangelio no es impositivo. Oiga. El evangelio no es impositivo. Que si fuera impositivo, yo ya tuviera el ujier con velos para todas. El evangelio no se impone. Yo no puedo decir a partir de mañana todas con velo o todas sin velo. El evangelio no es impositivo. Jesús enseñaba y la gente recibía la revelación y lo hacía. Entonces yo no le puedo decir a usted, yo le tengo que enseñar. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios, toda mujer que ora profetiza que se cubra la cabeza, punto. Y si alguien quiere la doctrina más desplayada, come unto me. Porque yo creo que hay muchas doctrinas en la Biblia que aún no han sido reveladas a nosotros y que por eso no las hacemos. Y yo le decía al Señor, y entonces ¿por qué unos diezman y otros no diezman? Porque a unos ya se les reveló por qué lo deben de hacer y a otros no. ¿Los que no diezman se van al infierno? No. ¿Los que diezman se van a ir al cielo más derecho? Tampoco, no. ¿Los que se ponen velo se van a ir? No. Dijo Pablo, es por señal a los ángeles. ¿Usted sabe cuál fue la potestad que cayó primero antes que Satanás? La iniquidad. Y la iniquidad era femenina. Por eso es que los ángeles cuando los ángeles ven mujeres o sexo femenino sin señal de autoridad, lo relacionan con Proverbios capítulo 8.
enemigos del sacerdocio, cierro el paréntesis, inmadurez y necesidades físicas fue lo que ocasionó la muerte del sacerdocio que este levita tenía. Hay otro, hermano, pero tengo 4 minutos, a lo mejor sí lo desarrollo. Ahí en Mateo capítulo 12, verso 14, dice la palabra del Señor: pero cuando los fariseos salieron, se confabularon contra él. ¿Contra quién? Contra Jesús. ¿Para qué? Para ver cómo podían destruirle. Jesús, nuestro sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, también tenía enemigos en su sacerdocio. ¿Quiénes eran? Los fariseos, dice ahí. Los escribas también eran sus enemigos, ¿verdad? Pero quiero aplicar esto, Mateo capítulo 12, verso 14. Enemigos de tu sacerdocio, el fariseísmo. Enemigos de tu sacerdocio, el fariseísmo. El fariseísmo quiere matar, quiere destruir tu sacerdocio. ¿Cómo? Recuerde conmigo. Los fariseos representan en la Biblia ¿a quiénes? A los que se enfocan en lo de afuera, pero descuidan lo de adentro, ¿cierto? Sepulcros blanqueados, les dijo el Señor. Por fuera, percha. Por fuera, pura santidad con ustedes. Pero por dentro tienen un montón de huesos secos. Putrefacción. Fariseísmo, enemigo de tu sacerdocio. Los fariseos, hermano, hablar de fariseísmos tiene que ver con hablar de hipocresía. ¿Por qué? Porque los fariseos, hermanos, se paraban en el templo y decían: yo te doy gracias, Padre, porque no soy tan pecador como el hermano Eliseo. Ese hermano Eliseo Lara Mendoza, ¿verdad? Porque hay 3 Eliseos acá. Ese hermano Eliseo, pastor, Señor mío, sí que es pecador. Yo te doy gracias porque yo no soy como él. Eso es hipocresía. Porque también tú eres pecador. Y si alguno dice que no ha pecado, a Dios hace mentiroso. Primera de Juan, capítulo, usted lo busca. Hablar de los fariseos, hermano, es hablar de gente soberbia, que por creer que tiene la razón en su religión, no abre su mente para recibir lo que Dios quiere poner. Los fariseos tenían la ley de Moisés. Y viene Jesús y les dice: pero yo vine a cumplir la ley y ustedes no me quieren recibir a mí. Porque ellos se aferraban ¿a qué? A sus tradiciones. A mí Moisés me enseñó a lavarme las manos. Qué bueno, lávatelas. Pero no es necesario. Porque no te contaminas por lo que entra por la boca. Porque lo que entra por la boca se va directo al excusado, a la letrina, y se lo lleva el drenaje, y por allá va a saber a dónde se para, ¿verdad? Pero lo que entra al corazón, eso sí es peligroso. El sentido de la ley en la purificación era el corazón, hermano, no el estómago. Y viene Jesús y los fariseos lo atacan. Enemigos de tu sacerdocio, el fariseísmo. ¿Sabes qué quiere hacer con tu sacerdocio? Te quiere llevar a la hipocresía, a la soberbia, a los celos, a la falta de misericordia. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú te sientes superior a otros y aquellos caen, tú no aplicas misericordia. No, es que ya tiene como 20 años de cristiano, pastor. ¿Cómo se le ocurre caer en semejante tentación? Misericordia. Y no dijo pues el Señor a través del profeta Oseas: aprendan esto, misericordia quiero y no sacrificios. Pero los fariseos decían: no. Más importante cómo tú te vistas, más importante que tú vayas a buscar prosélitos, más... Hermano, yo miraba algo bien fuerte por ahí. Y yo termino. Y decía, a veces nosotros nos convertimos en fariseos en esa área. ¿Por qué? Porque buscamos por todas las maneras de ir y conseguir a alguien para que venga a la iglesia. Pero estando aquí a la iglesia, lo matamos. Y yo dije, Dios mío, es cierto. ¿Para qué voy a...? No estoy diciendo que no traiga a nadie, ni invite, pero sepa
que las personas que llegan aquí a la iglesia es para que usted las cuide, las ame. ¿Cuántos son sacerdotes? Amén. Pues ellos van a venir a recibir de usted sabiduría, instrucción, a discernir entre lo bueno y lo malo. Hermanos, no van a venir para que usted me los ande descalabrando. Si yo sé que alguien anda descalabrando hermanos nuevos, yo, mándemelo. Los fariseos hacen eso. Por eso el enemigo a veces, hermano, uno de los enemigos del sacerdocio es el fariseísmo. Ahora, ¿cómo Satanás ahora mata a los sacerdotes? Si hacemos un recapítulo o una recapitulación de lo que hemos venido hablando, usa tu inmadurez para matar tu sacerdocio. Tomas decisiones inmaduras. Tomas decisiones a la ligera. Tomas decisiones, hermanos, sin consultar primero la voluntad de Dios. ¿Y eso qué va a ocasionar? Muerte en tu sacerdocio. Tomas decisiones, hermano, de tal manera que te arrepientes después de lo que has decidido. ¿Por qué? Porque lo hiciste inmaduro. Enemigos del sacerdocio. ¿Cuál era el otro problema del levita que ministró después de haber ministrado en Belén, en la casa de Micaía? Necesidades materiales. Hermano, sé un buen administrador de lo que Dios te dio para que no haya necesidad en tu casa y tengas que salir a buscar un doble trabajo. Sé un buen administrador, hermano, en tu casa, que tus hijos vivan bien, que tu esposa viva bien, que tengas un lugar digno donde vivir, hermano, que seas un digno representante de Dios, hermano, pero sé un buen administrador, porque puede llegar el tiempo de las vacas flacas. ¿Y qué vas a hacer? Voy a ir a buscarme trabajo, pastor. Imagínese que yo le voto el pastorado a usted porque se vino el tiempo de las vacas flacas y ya no tengo dinero. A ver, ¿qué va a predicar alguien que tengo que trabajar los martes? Tengo que trabajar los sábados. Ya no puedo predicar, ya no puedo pastorear. La mala administración te puede llevar a que haya necesidad en tu casa. Y la otra cosa que mirábamos es el fariseísmo. El fariseísmo puede matar tu sacerdocio. Cuando tú te sientes más santo que los que están en derredor. Es que yo sí ayuno, pastor. Míreme, ese está gordito, ese no ayuna. No, pastor, es que yo sí oro, pastor. Y ese nomás dice, ese no sabe orar. Si a Dios no lo emocionan las palabras elocuentes. A Dios lo emociona un corazón. Pero los fariseos dicen, no, yo soy más santo porque yo ayuno 3 veces a la semana. Pecador, le dijo Jesús. Sepulcro blanqueado, le dijo Jesús. Enemigos del sacerdocio, creerte más que los demás. Hermano, tú puedes, yo les decía a los hermanos de liderazgo de la escuela ministerial, usted puede saber más que yo. Puede ser más teólogo, más escatólogo, más... qué sé yo, todo lo que tiene que ver con las ciencias, lenguas muertas, todo eso, hermano, pero yo soy el pastor. Sí, usted puede ser maestro, usted puede ser un gran maestro de la palabra, pero el pastor soy yo. ¿Qué quiero decir con esto? Que los fariseos se creían por el conocimiento más que el pastor de pastores que tenían enfrente. Es que yo sé la ley de Moisés al derecho y al revés. Los escribas se sabían la ley de Moisés al derecho y al revés. Ellos la escribían. Ellos la copiaban, pues. Y tenían a Jesús. No, este no. Enemigos de tu sacerdocio, que tú te sientas más que los demás, que tú te creas más santo que los demás, que tú pienses que Dios a ti te usa más que a los demás. No, hermano, Dios va a usar a quien esté dispuesto a ser usado. Dios va a manifestar su gloria a través de ti, quieras o no quieras. Lo único que tienes que hacer es decir, Señor, aquí está mi corazón, ¿te sirve? Padre amado, úsalo para bendecir a este pueblo. No dejes que maten tu sacerdocio.
Hay un espíritu que se llama Doeg, que quiere matar tu sacerdocio. Te quiere matar, te quiere destruir. Pónete de pie, por favor. Hoy los hermanos de la alabanza me dieron el micrófono más tarde, hermano. Aquí está mi reloj, llevo 1 hora.